nosotros como Poder Judicial nos corresponde recibir juicios de amparo. El amparo es una figura fundamental del Estado de Derecho, de nacimiento, de origen de nuestro país, y que ha sido muy laureado, muy aplaudido en muchas latitudes del mundo, porque se trata de proteger al pueblo, el pueblo somos todos, y que de quién vamos a proteger, de las autoridades. ¿De cuáles autoridades? De todas. Aquí no se salva ninguna autoridad, ni siquiera nosotros mismos. Y en ese sentido, pues cuando alguien acude a mí, en este caso unos compañeros jueces en materia laboral, a solicitar el amparo. ¿Cuántos jueces? Fueron 4. 4 jueces en materia laboral. Así es. En relación al acto reclamado. Perdón, ¿jueces federales? Perdón, ¿jueces federales? Sí, así es. 4 jueces federales acudieron ante usted. Especializados en proceso laboral. Acudieron ante mí para un amparo en contra de la decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la aprobación que hicieron del proyecto de reforma que posteriormente ya han pasado a la Cámara de Diputados, la cual ya la aprobó y se turnó a la Cámara de Senadores. Entonces yo decidí admitir la demanda y conceder la suspensión para que el efecto de que una vez que sea discutida y en su eventual, y por lo que veo va a ser muy probable, aprobación por ambas cámaras, en el momento en que ambas cámaras la aprueben, deben de tener ahí la situación de enviarlas a las legislaturas de los estados para también su eventual aprobación. Consideramos que de esta manera no afectamos el proceso legislativo, damos cabida a que las dos cámaras se pronuncien y determinen, pero el fondo del asunto que deba de resolverse será si hay o no una vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos en contra de todas las personas, en este caso de estos 4 compañeros jueces. ¿Quiere decir que usted lo que está planteando con esta suspensión es que, a reserva de que resuelva el amparo, en este momento, en dado caso que la Cámara de Diputados, que ya aprobó, también apruebe la Cámara de Senadores, si eso llega a ocurrir y estamos prontos para saberlo, usted dice entonces que corra eso, y el punto donde usted dice paren ahí es no se envíe eso que se apruebe por las 2 cámaras a los congresos de los estados, que es la condición sine qua non para que haya reforma constitucional, desde luego la publicación que tendría que haber por parte del presidente, pero en este caso usted estaría planteando o suspendiendo la eventual acción de que si se aprueben senadores, entonces no se podría enviar, según su resolución de suspensión, esto a los estados de la República. ¿Le estoy entendiendo bien? Así es. Cada congreso estatal tiene que votar si aprueba o no aprueba, porque se trata de una reforma a nivel constitucional, y esa es una situación que es muy especial en cuanto a que no estamos hablando de una reforma o adición a la Constitución, sino del proceso que se está llevando a cabo para aprobar esa reforma. Por lo tanto, pues es procedente el amparo en mi concepto, o por lo menos no es notoriamente improcedente y yo debo de darle trámite. Ya después se verá, puede haber algún cambio de situación jurídica, pueden pasar 1000 cosas. Y las partes, pues para eso están, para que hagan valer sus derechos, ¿no? Pueden impugnar, en fin, las resoluciones se atacan o se acatan, pero no se ataca al que hizo la resolución. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Y lo que se ataca es lo que yo dije en la resolución. Y ahí se las dejo.
A él se las dejo, pero en este caso no sabemos qué va a pasar. Es imposible no a traer a cuento, Felipe, lo que ha sucedido con la colega suya, la jueza María Eugenia Magaña López. En su caso, ella ordenó que no hubiera discusión ni votación, porque ella le dio una suspensión a los otros quejosos de este otro amparo que se promovió en el caso suyo, y en este caso, al final de cuentas, se desobedeció esta resolución. En el caso suyo, en el hipotético caso que la Cámara de Senadores apruebe la reforma, vamos a ver si a usted sí le hacen caso y si se acata lo que usted ha resuelto con esta suspensión, ¿cierto? Efectivamente, así es, Carmen. Esperaremos a que pues ellos decidan si quieren cumplir o no, y ya se actuará en consecuencia, ¿no? ¿Y está usted en condiciones de plantearnos alguna respuesta en el hipotético caso de que llegue a aprobarse la reforma en el Senado y de que estén los legisladores en esta disyuntiva de cumplir o no cumplir lo que usted ordena? Si deciden no hacerlo como lo hicieron en la Cámara de Diputados con la jueza, ¿qué consecuencia tendría? Bueno, el desacato a una orden judicial tiene consecuencias que pueden llegar incluso a la destitución de los funcionarios. Sabemos que estamos en una crisis constitucional. Si ellos no quieren obedecer, pues no están en su derecho, pero de facto lo pueden hacer porque tienen poder. No están en su derecho, pero tienen poder para desobedecer. Así ¿Eso es. es lo que me dice? Así es. Exacto, de facto lo tienen. Entonces, pues ese es el problema de una crisis constitucional. A ver, deténgase ahí, juez. Ya. Deténgase ahí. Fíjese lo que significa que usted esté usando la expresión crisis constitucional, no a futuro. ¿Dice usted que estamos en ella? Sí, A ver. yo creo que sí, porque el día de mañana yo voy a determinar sobre si esta suspensión provisional va a continuar ¿Mañana o viernes? si es, o voy a emitir otro tipo de negarla o establecer otro tipo de efectos. ¿Cuál es la En la alternativa? medida en que ¿Negarla se o pueda suspensión definitiva? ¿Esa es la alternativa? sí puede ser, o la niego, o la vuelvo a conceder con los mismos efectos, o la concedo con efectos diversos. Eso lo estoy meditando, lo estoy trabajando. Ante todo, pues se requiere objetividad, se requiere tranquilidad, se requiere análisis profundo. El derecho es complejo, no es tan sencillo, y más tratándose de un tema inédito, donde estamos abriendo brecha sobre este tipo de situaciones, y que estoy seguro que en el mundo estarán muy al pendiente de los aspectos jurídicos y políticos que esto conlleva. ¿Cómo entender esta expresión suya, abriendo brecha? Sí, al no haber una jurisprudencia aplicable al caso específico, pues uno va sobre lo que uno considera. Precisamente por eso, la diferencia de criterio entre la jueza Quinto y yo, en el sentido de los efectos. Ella consideró que los efectos serían que no se discutiera ni aprobada por la Cámara de Diputados. Uh-huh. Yo lo vi desde otro punto de vista. ¿Por qué? Pues porque no hay nada en la ley o en la jurisprudencia que nos dé una solución. ¿Sí? No es tan fácil la subsunción de la norma, o sea, eso ya quedó rebasado hace 200 años. El juez no nada más tiene que buscar en la ley la solución y bajarla al caso concreto, no. Hay muchos casos concretos que no están en la ley, que tenemos que hacer hermenéutica jurídica, o sea, una interpretación, y hay muchos métodos de interpretación legal. Pero bueno, no se trata de dar aquí una clase de derecho. Se trata de que estamos conscientes de la gran responsabilidad que hay
y de que estoy asumiéndola con todas sus consecuencias de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, ¿de qué tipo de cosas está pensando? Bueno, empiezan a haber un poquito de groserías y de amenazas veladas en mi contra, lo cual me tiene sin cuidado. ¿De parte de quién, juez? Pues a lo mejor son bots, por eso En las no hay redes problema. sociales. Así es. ¿Nadie en específico? Del diputado Monreal, yo lo que puedo decir pues, es que estaba un poquito ofuscado. Creo que se exasperó y ¿Ofuscado? entiendo. Sí, ese día. ¿Cuando dijo juicio político? Juicio político y denuncia penal y todo Sí. eso, creo que se extamilitó, pero bueno, le ganó la emoción, ¿no? Pero después frenó, ¿o en qué está ese punto? ¿Ustedes se sienten amenazados con un juicio político y eventualmente con acusaciones de carácter penal? No. ¿Usted no se siente pero intimidado si hay por que eso? enfrentarlo, los enfrentamos, ¿eh? O sea, yo no me echo para atrás, me echo para adelante siempre. Y tú lo sabes, en Mexicana ahí estuve. No, bueno, usted es juez de casos muy notables en Mexicana, entre otros, efectivamente. Oceanografía mexicana, en fin, usted ha tenido casos muy relevantes en México y ahora le toca estar en este momento resolviendo este juicio de amparo que han promovido estos 4 jueces de especialización en materia laboral y esta suspensión que usted ha otorgado y que mañana sabremos si la desecha o la amplía o modifica los efectos. Y está usted en su deliberación interna, no sé, con su equipo, como sean las cosas, pero de aquí a mañana habrá noticias judiciales respecto a usted. Efectivamente, así te doy la primicia. Pues se lo aprecio mucho. La primicia es que es mañana. No sé si nos puede adelantar algo. No, porque precisamente todavía están en tiempo las partes para hacer valer alegatos, presentar pruebas, en fin. Y pues en ese sentido, pues no puedo futurizar. Además, decir algo del asunto en estos momentos sería prejuzgar y eso no es correcto, no debe de ser. No podemos salir en una revista diciendo lo que pensamos o no pensamos de una resolución, porque a lo mejor nos toca resolverla más adelante. Entonces, pues tú ya me entendiste, ¿no? Ya lo entendí y por eso le pregunto si ya leyó a Yasmín Esquivel Moza, la ministra de la Corte, en la jornada esta mañana. No me interesa porque no quiero llenarme de ruido, ¿no? Cuando te metes Es una ministra que está opinando del amparo y de las reformas constitucionales y que se refiere a una resolución de una jueza que no dice su nombre, pero que resulta que la que sí resolvió sobre el tema de la suspensión nos ha dicho, esa no es mi materia porque ella está resolviendo sobre un amparo que se refiere a un artículo del reglamento de la Cámara de Diputados y la ministra está refiriéndose a una jueza que conoció del asunto y que admitió la demanda de 4 jueces y ordenó que la Cámara de Diputados suspendiera la discusión del dictamen. Aquí lo que está diciendo la ministra, ya sé que no la leyó porque no le interesa, pero ni en modo le voy a preguntar, y si no la leyó, permítame que le lea un fragmento. Ella dice, Sí, claro. que esa jueza a la que alude perdió de vista que existe una disposición expresa en la Ley de Amparo, artículo 61, fracción 1, que prohíbe impugnar en amparo las condiciones o reformas a la Constitución. ¿No se sentiría usted aludido con esta crítica de la ministra frente a una actuación judicial que eventualmente se podría parecer a la suya? Sí se parece, pero vuelvo a comentar que el derecho es muy complejo, ¿no? Dice el presidente que no, Entonces, que es una cosa de cualquier... fácil. Sí, pues, sí, para los que leen la ley. Bueno, vamos a usar eso. Dice el artículo primero que no procede el amparo contra reformas o adiciones a la Constitución. Y si yo te digo que no es en contra de una reforma o una adición, sino contra una etapa del proceso legislativo de reforma a la Constitución, ya no cabe en una interpretación letrista de la ley. Así de sencillo. O sea, usted dice, a ver, aquí no estamos contra las adiciones o reformas a la Constitución, no estamos ahí en el amparo, pero estamos aceptando revisar este recurso de amparo que han presentado estos juzgadores porque estamos revisando si eso no sé si es la palabra constitucional, algo que tiene que ver con una etapa del proceso. Exactamente. Mira, así como son dos materias. Ser un materias. poco técnico,
de no ser tan técnico, perdón. No, pero es, la gente entendemos, al final de cuentas, si nos explican, entendemos, no somos especialistas, pero el público, la gente, la sociedad, si hay una explicación nítida, así sea muy complejo el asunto, pues nosotros entendemos como sociedad qué está sucediendo. Por eso es importante hablar directamente con los protagonistas y en ese punto estamos. Así que en esta parte de la historia, si la ministra Esquivel está diciendo, a ver, aquí hay una disposición expresa en la ley de amparo que prohíbe impugnar un amparo en adiciones y reformas a la Constitución. Se dice, bueno, pues sí, pero yo no estoy haciendo eso, yo estoy analizando un amparo respecto a una etapa del proceso. Esa es la materia que usted está analizando, que promovieron 4 juzgadores especializados en materia laboral. Sí, ahí está la sutileza y el por qué considero que no es una causal notoria y manifiesta para que yo no admita una demanda. Tiene que hacerse un análisis profundo, más allá. Cuando se analiza una demanda y se ve que definitivamente no debe de admitirse, se desecha. Pero cuando hay duda, cuando hay una situación ahí de que, espérame tantito, aquí hay un punto que yo tengo que ver, sobre todo porque lo especial de esto es que es una reforma constitucional y es una reforma constitucional que está cambiando toda la estructura de uno de los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Judicial, y está determinando que ministros, consejeros, magistrados, jueces del Tribunal Electoral también desaparezcan, ya no sean, y entren nuevas personas. Entonces estamos hablando de que están desapareciendo uno de los 3 poderes de la Unión. Ese es el fin de la reforma. Pero en el proceso, el problema de que apliquemos eso ya, el amparo va a ser improcedente cuando esto ya sea promulgado y publicado. Y entonces no va a haber manera de que, en este caso, los jueces que acudieron a mí podían ser amparados. ¿Por qué? Porque ya forma parte de la Constitución lo que se establezca en esta reforma o adición. Entonces, ¿en qué momento pueden ser oídos? ¿En qué momento se les toma en consideración a los jueces? El debido proceso, ¿dónde queda? Los derechos adquiridos, ¿sí? La cuestión de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, la cuestión de que los jueces no se les puede ser disminuido en su encargo su sueldo, la cuestión de que ya tienen una titularidad que ya se ganaron y que tienen por lo menos 6 años su nombramiento hasta que fueran ratificados. Y los jueces ratificados, imagínate también, pues ya tienen la posibilidad de ser jueces hasta los 75 años y que ahora ya no, es una posible violación incluso a varias convenciones internacionales de derechos humanos en las que México es parte, las firmó el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano está obligado. Tan obligado está que por eso tenemos un nuevo artículo primero desde el año 2011 que nos protege a todos, de todas y cada una de las autoridades que están obligadas a promover, respetar, hacer respetar, en fin, los derechos fundamentales, los derechos humanos. ¿Cuáles? Los que están en la propia Constitución y los que están en cualquier tratado internacional que México haya signado. Ni más ni menos. Es ley. Es ley. Un tratado internacional es una ley a nivel constitucional. Además, no pueden restringirse. El artículo primero dice que esos derechos no pueden restringirse a menos que la propia Constitución lo restrinja. Entonces, ellos tendrán la posibilidad constitucional de cambiar toda una estructura establecida ya en la Constitución. Ese es el punto total que tendrá que resolverse en definitiva en el amparo que se ha promovido. ¿Qué va a pasar si esto camina y se promulga y se publica? Pues se va
a tener que manejar que hay una imposibilidad material y jurídica, en todo caso, para poder solucionar. Y se van a quedar esas preguntas que acabo de hacer en el tintero. Pero imagínese. Entonces solamente quedará la vía internacional para hacerlas valer ante instancias internacionales. Pero fíjese, si hoy mismo nos dice Felipe Consuelo Soto, juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas, del estado de Chiapas, o en el estado de Chiapas, si hoy nos dice que estamos ya en una crisis constitucional, con lo que acaba de decir sería una megacrisis constitucional ampliada. Así es. Pues, ¿qué momento, juez? El que vive en México, le aprecio mucho que esté aquí y si no tiene inconveniente, le pido que sigamos hablando, sobre todo porque usted va a seguir resolviendo, ya nos adelantó y nos dio la primicia de que mañana se tendrán noticias respecto a lo que usted va a decidir sobre esta suspensión, si la elimina, si la modifica, si amplía el asunto, ya sabremos lo que usted decida en las próximas horas, está en ese proceso de revisión y de análisis como juez que es, así que quedamos a la espera y al habla, si me lo permite, juez Felipe Consuelo Soto. Sí, cómo no. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí y buenos días. Buenos días.